podemos encontrar una mejor resolución y empezar a generar figuras o formas con más alta calidad, hasta llegar a un punto donde una fotografía, pues que generalmente diríamos, wow, qué alta calidad, realmente en su esencia simplemente son puros cuadritos llenos de números, de la misma manera que la imagen de la cara sonriente. Y las imágenes pueden ser tridimensionales o unidimensionales. Una imagen unidimensional significa que solamente tiene valores entre 0 a 255, como es el caso de la escala de grises, donde solamente tenemos variaciones en la intensidad lumínica, pero no tenemos colores. La mayoría de las imágenes a color son imágenes tridimensionales, donde realmente cada una de las terceras componentes representa un color, según el espacio de color. Entonces, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, tomemos el ejemplo de este guacamayo. Nosotros generalmente veríamos esta imagen, pero esta imagen puede estar compuesta, de hecho está compuesta por 3 colores, rojo, verde y azul. Generalmente, cada componente, como es unidimensional, se ve en escala de grises, se representa en escala de grises, con una intensidad, pero esa intensidad representa la cantidad del color que se encuentra en la imagen. Y conforme nos acercamos al 0, significa que hay poco de ese color. Y cuando nos acercamos al 255, que es el máximo valor, significa que hay mucho del color puro. Combinando estos 3 colores podemos obtener todas las otras gamas de colores que vemos en las fotografías. Una herramienta muy útil para ver esto es el histograma, donde podemos determinar para cada intensidad de color, o sea, en cada valor, en cada píxel, cuántos píxeles tenemos en toda la imagen. Entonces eso nos ayuda a saber si, por ejemplo, un histograma se encuentra con valores muy altos aquí, significa que es una imagen que tiende a ser más oscura. Si se encuentra con valores más que todo en esta región, significa que es una imagen muy iluminada o de colores muy saturados. Ahora, ya que tenemos la idea de más o menos cómo funcionan las imágenes, es importante saber que hay diferentes espacios de colores. Entonces, según cada espacio de color, destaca ciertas características de las imágenes. Esto nos permite obtener nueva información que no se podía ver dependiendo del espacio de color, donde está, por ejemplo, el CMYK, que es muy utilizado en la impresión, el RGB, que se ve mucho en lo que son las imágenes digitales, y hay otros espacios de color para encontrar otras características como el HSV, que realmente es matiz, saturación y valor. A finales de cuentas, lo importante de retener es que cada espacio color permite encontrar diferente información, y destaca características diferentes. Entonces, es muy importante cuando se está trabajando con imágenes saber qué espacio de color puede ser el más conveniente. Y la idea de los espacios de color es que se pueda representar toda una gama de colores a través de diferentes componentes. Generalmente suelen ser 3. Ahora, hablando un poquito de operaciones con imágenes, por ejemplo, podríamos tratar el brillo y el contraste, que lo que hace es modificar la intensidad de luz de cada píxel. Entonces, si, por ejemplo, un píxel se encuentra muy oscuro y queremos iluminarlo más, le sumamos un valor de brillo y eso modifica su valor final. Esta es la fórmula general del brillo y el contraste. Pero bueno, esto es mucha teoría. Vamos a ver un pequeño ejemplo al respecto. Tenemos esta imagen. Para la mayoría de las personas no se puede ver mucho en esta imagen. Realmente es una imagen oscura. A duras penas se alcanza a diferenciar un poco los árboles en la parte de encima del cielo y la casa que se encuentra justo a un lado. Pero realmente no nos permite saber mucho sobre el resto. Esto es un bosque, esto es una ciudad, ¿dónde es esto? Entonces, en un inicio uno pensaría, pues vamos a ver las componentes RGB. Generalmente en la componente donde se ven más los detalles luminosos es la componente verde, pero aquí seguimos casi las mismas, no nos deja ver mucho. Entonces, en ese caso, vamos a procesarla, vamos a aplicarle, vamos a aumentar el contraste, a ver qué pasa. Y el resultado de hacerlo es que obtenemos una imagen mucho más luminosa en la que ya empezamos a ver nueva información que no se veía tan fácil en la primera. Por ejemplo, ya vemos que hay un camino, vemos que esto es un jardín y hay otro camino en la parte de atrás.
Entonces ya podemos deducir que esto es una plaza, no un bosque. Así que las imágenes suelen tener mucha información guardada, que dependiendo de las operaciones que vamos aplicando, podemos ir destacando podemos ir encontrando nueva información que antes no. Esto es importantísimo a la hora de realizar un procesamiento de imágenes, justamente porque determinadas características pueden estar ocultas con determinadas técnicas. Finalmente, por ejemplo, eso no significa que aplicar todas las técnicas va a ayudar. Por ejemplo, aquí decidimos aumentar el brillo, pero ¿qué pasó? Ya la imagen se empezó a notar un poco intensa y aunque vemos cosas, ya empezamos a generar un proceso conocido como saturación, donde ya los colores empiezan a distorsionar un poco y aunque vemos ciertas cosas de más, ya empezamos a perder confiabilidad en la información que teníamos originalmente. Entonces hay que saber también aplicar las técnicas. Pues también, como un ejemplo, aquí podemos ver las componentes RGB de esta última imagen, donde destacamos que en la componente roja se guardan mucho los detalles, en la componente verde se guardan más los colores que son luminosos, que son cálidos, y en la componente azul los colores que son fríos. Como esta imagen era oscura, por eso la componente azul es más luminosa entre los tres componentes, porque había más colores cálidos, fríos, más colores fríos. Bueno, otra operación que va a ser muy importante es la binarización, operación morfológica. Para eso vamos a trabajar con Mario. ¿Cuál es la idea de la binarización? Convertir imágenes a blanco y negro, nada más, sin valores intermedios, o sea, no es una escala de grises. Esto nos va a permitir, a través de un umbral, decir, todos los valores que se encuentren superior a este valor se vuelven negros y todos los que están por debajo blancos, o viceversa, realmente poco importa. ¿Cuál es el punto de realizar una binarización? Obtener siluetas. Entonces, por ejemplo, en este caso, se utilizó una binarización con un umbral de 199. Todos los valores que en las tres componentes que estaban sobre 199 se volvieron negros y los que estaban por debajo se volvieron blancos. ¿Qué pudimos obtener? La silueta de Mario en la componente verde. Esta es la roja, verde y azul. ¿Por qué es importante esto? Porque como podemos ver, tenemos una silueta. Si yo paso esta silueta, si la sumo con la imagen original, si la multiplico, perdón, con la imagen original, voy a obtener a Mario sin ninguno de los otros detalles de fondo. Esto va a ser muy útil justamente en procesos como segmentación. Y no solamente tiene que ser la silueta completa del objeto. Dependiendo de los umbrales, podemos obtener otros tipos de siluetas. Por ejemplo, modificando el umbral, obtuvimos los colores de la piel de Mario y en la componente azul, el overall. Entonces, cada imagen va obteniendo, se puede ir obteniendo nueva información y nuevos elementos dependiendo del umbral que se escoja. Pero cuando uno binariza, suele tener un problema. Y es, por ejemplo, aquí, con esta imagen, como podrán ver, encontramos muchas rayitas blancas. Estas rayitas son despreciables para el ojo humano, pero si pasáramos esta imagen directamente, la multiplicáramos con la imagen original, nos quedarían aquí colores que no deberían estar. Y entonces, justamente, eso significa que no todos los píxeles son exactamente del mismo color. Hay diferentes tonalidades y modificaciones. Para compensar esto, en las imágenes binarias se aplica un proceso conocido como erosión, que lo que hace es aumentar en un radio de 1 o en un radio determinado la cantidad de número de píxeles negros. Entonces todos los píxeles negros van a aumentar su tamaño en un radio de 1. ¿Qué hizo eso? Es que perdimos todas esas rayitas blancas. Ahora tenemos una silueta más definida para el overall, por ejemplo. Pero ustedes dirán, pero ahora ya el grosor del overall no es el mismo que el original. Ya perdimos un poquito de información. Eso es cierto. Entonces, para eso eh, acudimos a otro proceso conocido como dilatación, donde lo que se hace es que los píxeles blancos van a aumentar su tamaño en un radio de 1. De esta manera es el proceso de aplicar una erosión y una dilatación, o sea, en esa secuencia se le conoce como apertura. Y lo menciono porque va a ser uno de los términos a utilizar que se utilizó dentro del proyecto. Y bueno, las imágenes suelen ser filtradas. El proceso de filtrado consiste en, como son matrices,
La idea es pasar una matriz y aplicar el proceso de convolución a lo largo de la matriz. Esto con el fin con diferentes fines. Por ejemplo, en este caso, de eliminar ruido. Aquí se aplicó un filtro de mediana y al pasar al pasar la matriz a lo largo de esta otra, podemos obtener una imagen casi como la original, pero sin todo ese ruido que está ahí lleno de punticos blancos y negros. Esto permite que la imagen sea mucho más fácil de procesar porque no tenemos interferencias. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, esta imagen. Esta imagen yo creo que con dificultad ustedes la alcanzan a leer. Es una imagen muy pequeña, la original es muy pequeña, y entonces uno diría, pues agrandémosla, pero ¿qué pasa cuando se agranda? Se pierde nitidez. Pues para eso hay un tipo de filtro que permite enfocar. Eso lo que me permitió fue aumentar la imagen, justamente esta imagen está procesada, me permitió aumentar la imagen y aplicar el enfoque para mejorar los detalles. Entonces, así, y ahora sí pueden ver diferentes tipos de filtros y matrices. Esto nos permite obtener nuevas características, detectar bordes, eliminar ruido y aplicar diferentes técnicas a las imágenes. Aquí algunos ejemplos de lo que puede generar, pues, por ejemplo, el filtros de media o los filtros de Gauss. Pero también es importante tener en cuenta que no es aplicar un filtro por aplicarlo, hay que saberlo aplicar, porque por ejemplo aquí aplicamos el filtro de Gauss de orden 9, una matriz de orden 9, y sí, ya no se ve tanto el ruido que está aquí, pero también perdimos nitidez, y eso puede conllevar a ciertos problemas en las imágenes. Entonces es importante saber cómo aplicar un filtro y cuándo aplicarlo, cuándo es necesario. Finalmente, para terminar esta parte de introducción al procesamiento de imágenes, toco algunas técnicas avanzadas como la correlación. En este caso, lo que se busca es tomar un elemento de la imagen, una imagen más pequeña, y la vamos a recorrer por medio de la convolución a lo largo de toda la imagen. Y aplicando este proceso de correlación, la operación de correlación, podemos obtener los valores donde la imagen más pequeña tiene puntos más similares. ¿Qué nos permite identificar eso? Identificar elementos que sean similares. Entonces, por ejemplo, en este caso, utilizamos una imagen de un jugador blanco y los puntos rojos o amarillentos aquí significa que son puntos donde la imagen era muy similar. Y si lo miramos, coincide con todos los jugadores del equipo blanco. Entonces, esto nos va a permitir encontrar ciertos elementos en entornos de una manera más automatizada y fácil. Además, también tenemos la parte de agrupación por camedias, donde lo que se busca es reunir la mayor cantidad de información por grupos. Entonces, por ejemplo, yo quiero separar, todos estos son mis píxeles, yo quiero separarlos en 3 grupos, pero lo que hago es agrupar los píxeles que se parecen más y los asigno a uno de los 3 grupos. Todos los píxeles tienen que estar en un grupo y se busca el grupo al que se asemejan más. Esto en las imágenes nos permite realizar algo parecido a la binarización, pero que detecta ciertas características. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de Mario, a través de la agrupación por camelia, si hubiéramos cogido 4 grupos, entonces significa que vamos a coger 4 colores. Entonces él va a buscar todos los elementos que se parezcan más a 4 colores, que él va a determinar esos 4 colores por medio de varias iteraciones. Al final el resultado fue, los 4 colores son el rojo, el color piel, el azul y el blanco del fondo. Entonces tenemos todo el fondo, que ya no lo necesitamos, tenemos la piel de Mario, tenemos la vestimenta de Mario con su cabello y el ojo, con sus pelos y el ojo, y el overol azul, que representaba un color que se encontraba en gran medida. Ahora, si yo quisiera, como yo ya sé estos grupos, yo puedo extraer solamente el overol y quedarme con el overol, o puedo extraer solamente la piel. Esto es muy útil a la hora de realizar una segmentación también. Más adelante, entonces ahora vamos a ver la aplicación de justamente todo esto. El proyecto se dividió en 2 fases. La primera era aplicado justamente a las imágenes con tinción. Entonces, como podemos ver aquí, hay 6 yardas, pero están inmersas en medio de una nube de ruido. Denota ese ruido como toda esta nube que se encuentra ahí de color verde. Entonces no es tan fácil ver los microorganismos ahí. Y cuando se aplican técnicas como la correlación, es muy difícil porque es que el ruido tiene características similares al, al, a los objetos de interés. Por esta razón,
se tienen que aplicar varias técnicas de procesamiento y, por ejemplo, en esta primera fase lo que se hizo fue realizar dos tipos de filtros, un filtro híbrido y un filtro heurístico. El filtro híbrido consistía en un proceso de apertura morfológica, o sea, una erosión y luego una dilatación, una segmentación, una agrupación con tres grupos de camedias en un espacio CIELAB, que es un espacio de color. Se le aplica una máscara con filtro laplaciano y posteriormente se aplica una máscara para recuperar los objetos. Entonces fue muy útil, pero todavía nos quedaba cierto ruido. Filtro heurístico, por el contrario, era un filtro basado en en estadísticas de la propia imagen, determinada y eliminando ciertas áreas, pero el problema de esto es que a veces nos eliminaba partes de los microorganismos de interés. Entonces, este microorganismo ya no se debería tanto. Entonces, quedamos con las dos opciones y el proyecto quedó ahí un poco inconcluso en ese momento. La idea era que todo esto iba a pasar posteriormente a una red neuronal, pero bueno, el proyecto quedó ahí un poco inconcluso en esa parte, pero bueno. Posteriormente, analizando un poco el tema del costo de las técnicas de inmunofluorescencia, se pasó a una segunda fase, donde se decidió que ya no íbamos a aplicar la inmunofluorescencia, íbamos a ver los microorganismos directamente sobre un microscopio común. Pero ¿qué consecuencias tiene esto? Que no es tan fácil de observar a los microorganismos. Entonces, ya ahí se requiere experiencia. Entonces, uno, por ejemplo, aquí ve 5 microorganismos, pero no es tan fácil de distinguir a simple vista de los otros elementos. En esta segunda etapa, ya lo que se hizo fue aplicar un preprocesamiento y combinarlo con inteligencia artificial. Entonces, pues el proceso de procesamiento y segmentación consistió en extraer de la componente roja, aplicar un gradiente morfológico para detectar los bordes. Se realizó una segmentación por camedias, se detectaron contornos, se dilataron y se empezaron a eliminar áreas de los contornos. Entonces, aquellos que no cumplían con el área común de las yerdias se empezaron a eliminar. Y por eso fue que al final se fueron todos esos ruidos pequeños, al punto donde ya quedamos no con ciertos otros ruidos, pero que ya eran grandes. Después de eso se empezó a revisar la convexidad de los objetos que quedaban. Es decir, si los objetos tenían curvas, eran convexos, o si de pronto tendían a ser más lineales, todo eso. Eso nos ayudó mucho a eliminar ruidos que no tenían, que eran más difíciles de eliminar por su tamaño. Y finalmente, pues se volvió a recortar por áreas y se examinó la redondez. ¿Qué nos permitió esto? Obtener este resultado que está acá, donde la imagen estaba mucho más segmentada, ya no teníamos la mayoría del ruido y todavía conservábamos los elementos de interés. Hasta ese punto fue genial, pero de igual manera es complicado decir aquí cuántos microorganismos hay, porque a veces no se ve mucho alrededor de microorganismos, entonces puede ser, como en este caso, puede ser un microorganismo o puede ser un ruido. Este es un ruido. Entonces ahí queda difícil de determinar. Hay que revisar otros parámetros. Entonces, ya como la cosa se iba complicando ahí, decidimos combinar todo con un tema con redes neuronales. Y aunque la idea no es profundizar mucho en esto, voy a hablar rápidamente sobre las redes neuronales, es justamente, y no es justamente esta red, no es justamente las neuronas humanas, pero es una técnica de inteligencia artificial que busca imitar el funcionamiento de las neuronas humanas, del cerebro humano. Entonces lo que hace es recibir cierta información, entrenarse, educarse sobre cómo deberían ser los resultados para adquirir ciertos pesos y finalmente aprender a distinguir parámetros y donar una salida, más o menos como la educación de los humanos. A nosotros nos enseñan algo, pero nos van enseñando las respuestas del inicio y conforme eso vamos aprendiendo, hasta el punto que ya después podemos recibir una nueva información y decir más o menos cómo es, basado en lo que ya aprendimos antes. Entonces hay muchos tipos de redes neuronales. Aquí algunas de las más famosas, pero sobre todo me gustaría hablar un poquito más de esta, que es un tipo de red neuronal más novedosa,
que se llama red neuronal convolucional y que justamente se aplica mucho a las imágenes. ¿Cuál es el problema de aplicar las otras redes neuronales? Que es un procesamiento muy grande para aplicarse en imágenes pequeñas, de 255 por 255 píxeles. Eso es muy pequeño, de muy baja resolución. Ahora, si hablamos de imágenes mejores, más grandes, hablando de megapíxeles, el procesamiento casi que es imposible de realizar con redes neuronales normales. Pero las redes neuronales convolucionales justamente fueron diseñadas para trabajar con imágenes. Lo que hacen es aplicar diferentes tipos de filtros para destacar características de estas imágenes y a través de diferentes capas determinar al final una salida. Entonces, por ejemplo, aplicándolo aquí a la detección de números, tenemos una imagen con un 7, pasa a través de toda la red neuronal convolucional y dice al final, este número es el 7. Ahora, esto fue de gran interés justamente para el proyecto. Si retomamos el proyecto, veremos que teníamos esta imagen original, realizamos el procesamiento de la imagen, entonces todo lo que ya se explicó, la detección de bordes, eliminación de áreas, hasta obtener justamente una imagen segmentada. Luego, como cada objeto de ahí se extrajo, o sea, se segmentó y se les asignaron en un tamaño de 100, que siempre es más grande que el tamaño de las yardas. De esta manera, cada una de estas subimágenes fue pasada a la red neuronal convolucional y el resultado de esto fue una predicción. Al final, la red neuronal determinó estos son los elementos, los microorganismos que se encuentran presentes en la imagen. Lastimosamente, el proyecto todavía tiene que trabajar un poco en la parte de red neuronal convolucional porque hay que hacerle un mejor entrenamiento y revisar un poco más estos detalles. Por ejemplo, aquí la red neuronal no consideró a este microorganismo como uno de ellos, y este aquí es ruido y lo considero como un microorganismo. Pero bueno, ya son detalles de la red neuronal, porque el procesamiento de la imagen incluye los microorganismos, que por ese lado pues, se logró, eso ayudó mucho. Entonces, finalmente, para concluir, podríamos decir que en el procesamiento de imágenes, primero que todo, no hay una técnica que sea mejor que otra. No es como, no, la correlación, váyase con correlación que siempre funciona. No, siempre hay que evaluar cuándo una técnica es mejor que otras, según el caso. Entonces, dependiendo de las propiedades de las imágenes, los ruidos y el objetivo, se debe determinar cuál es la técnica adecuada. Adicionalmente, podemos ver que aunque el procesamiento de imágenes puede segmentar muy bien los objetos, en el caso de los microorganismos, no basta para determinar la identidad de los objetos que se segmentan. En ese caso, es muy útil utilizar herramientas de aprendizaje de máquina para identificar y finalmente identificar los objetos en esas imágenes que ya fueron procesadas. Por otra parte, también uno pensaría, pues no, entonces pasémosle la imagen completa directamente y ya, que la inteligencia artificial haga su trabajo. No es tan fácil. La inteligencia artificial, aunque es una herramienta que es muy robusta, requiere ciertas condiciones para poder funcionar bien. Por eso, la importancia del procesamiento de imágenes. Procesamiento de imágenes es como facilitar las cosas para que la inteligencia artificial justamente pueda hacer las cosas bien. Si no se hubiera realizado el procesamiento de las imágenes, sino que hubiéramos pasado directamente a la red neuronal, de hecho no se hubiera podido determinar un solo microorganismo, porque la imagen iba a tratar de buscar un microorganismo en todo el tamaño de la imagen, y no es así, la imagen tiene varios microorganismos. Entonces es muy importante tener en cuenta cuál es el rol del procesamiento de imágenes. Ya respecto al proyecto que se realizó, pues se pudo observar que una de las mayores dificultades en la primera fase fue el ruido de tinción, que no permitía que los microorganismos se identificaran fácilmente, lo cual requería técnicas más avanzadas. En la segunda fase, realmente se logró un mejor procesamiento, pero todavía falta trabajar un poco más en la parte de la red neuronal, que ya es un trabajo a continuar posteriormente. Pero acaba de destacar que una de las técnicas que más ayudó a poder separar los microorganismos del ruido, que tiene características similares, fue la agrupación por camedias.
una técnica muy interesante y que promete mucho en lo que es procesamiento de imágenes. Aquí las referencias utilizadas, referencias pues, de las imágenes. Esto es todo. Muchísimas gracias por escuchar y quedo atento a las preguntas. Gracias, Mateo. Como dice Mónica en el chat, si alguien quiere formular una pregunta, bienvenido. Si la quiere hacer en el chat también y yo se la leo a Mateo. No sé, alguien de pronto que quiera preguntar algo. Comentarios. Hola Mateo, ¿cómo estás? Hola Juan, muy bien, gracias. ¿Y tú? Yo tenía una pequeña consulta, muy bien, gracias. ¿Cómo fue la recolección de la información, de las imágenes, para hacer la prueba? ¿Cómo se tomaron las fotografías de estos objetos que estabas analizando? Bueno, inicialmente con la primera fase del proyecto, las imágenes fueron dadas por la bióloga la docente Ana Luz de la Universidad de Antioquia. Estas imágenes, como dije, son muy difíciles de obtener porque justamente es un procedimiento muy costoso y que no es tan fácil acceder a esos equipos. Entonces, por ese motivo fue que en la segunda fase se decidió no trabajar con tinción, sino con un microscopio normal. Entonces, en este caso, son muestras que son recolectadas por los biólogos, los microbiólogos. Eso ya es un proceso que pues, concierne a ellos. Ellos nos entregan las muestras y fueron analizadas directamente sobre el microscopio. Entonces, de hecho, se realizó en el laboratorio de electrónica de la universidad. Se tomaron las muestras, las fotografías directamente. Ah, muy interesante. Muchas gracias por la información, está bien interesante el trabajo. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Juan. Aprovecho la pregunta y hago la cuñita, pues, que justamente con este proyecto se logró adquirir un microscopio para la universidad que tenga la conexión de una cámara digital que toma estas fotos como la que tiene Mateo allí. Y si alguien quiere de pronto ahondar en un proyecto como esto, ¿cierto? O proponer algún otro diferente, pues ahí está el equipo para que lo hagamos. Ahí en el marco pues, de lo que se hace en Syncro, nosotros estamos abiertos a desarrollar PAES en diferentes temas, incluidos temas como este que está presentando Mateo hoy, como una continuación, o de pronto otro que aproveche el equipo que tiene ya la universidad para poder trabajar. Alonso Restrepo pregunta, si esta parte es aplicada en la parte 3D, ¿qué tan avanzada va su aplicación? No sé si, yo no entiendo la pregunta. No sé si Mateo de pronto... De pronto pediría por favor a Santiago si puede especificar un poquito más. Alonso, Alonso. Alonso, abre el micrófono y nos haces tu pregunta. Bien, no sé. Dice, ¿qué tan avanzada va la aplicación 3D? Bueno, la aplicación de tridimensional, bueno, un problema como para realizar esto de manera tridimensional es que las muestras de laboratorio son tomadas de una manera dimensional. Un microscopio no puede observar tridimensionalmente. Entonces pues no es posible como revisar en un plano tridimensional, aplicar esto. Y ahora, si se hablaran de imágenes tridimensionales, yo supongo, pues no se ha mirado la posibilidad, pero supondría que deben ser un poco parecidos, sino que hay que extrapolar todo a una dimensión adicional, todas las técnicas. Seguramente sería un proceso menos visual, pero yo creo que primero habría que tener microscopios tridimensionales. Yo complemento la respuesta con que cuando se trabajan en 3D, ciertas imágenes 3D, lo que hay es una serie de imágenes, una secuencia de imágenes, ¿cierto? Como de rodajas, digamos, del sólido que se quiere estudiar. Eso nos tocó trabajarlo en un problema de tomografía digital
con una chica que hizo su maestría y que participó también en el semillero. Ella estaba trabajando imágenes tomográficas del cerebro. Entonces, para hallar tumores y ese tipo de cosas, ella tomaba un conjunto de imágenes donde cada imagen era como una rodajita, ¿cierto? Que se estaba tomando una foto de una sección transversal del cerebro y claro, cuando uno junta todas esas imágenes, arma el sólido que está estudiando, que en este caso es el cerebro. La profe Mónica también tuvo oportunidad pues en algún momento y yo le acompañé ahí un poquito de trabajar con unos formatos para representaciones del cuerpo humano de ese estilo que llaman phantoms. Los phantoms son básicamente eso, son fotos, ¿cierto?, de secciones transversales del cuerpo humano que cuando usted las junta pues tiene, digamos, el sólido armado. Pues claro, ahí el procesamiento se pone mucho más intenso, ¿no? Se requiere mucho un poder de procesamiento para manipular imágenes o conjuntos de imágenes de ese estilo. No sé si alguien más quiere preguntar algo, comentar algo. Profe, hola, una preguntita para Mateo. Hola. Sí. Hola Mateo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola Juan, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, Mateo, yo te iba a preguntar, ¿es qué tan grande es la muestra? Porque, digamos, ahí se ve pues como el recuadro, ¿cierto? Pues no sé cuánto me dirá. Pero mi pregunta es, ¿ellos de pronto quieren, pues tienen como un plato de esos de disco de Petri? O sea, o solo con ese recuadro de la foto es suficiente para el análisis. ¿Sí me hago entender? Sí, en realidad esta fotografía es solamente una porción de lo que es la muestra en un, en un portatipos. Sí, Realmente, para poder tomar estas fotografías hay que recorrer toda la muestra. Entonces, para eso el microscopio tiene ciertas perillas donde se van desplazando. En algún momento se había mirado la posibilidad de tratar de automatizar el proceso de recorrido de la muestra, pero por el momento es un proceso que se debe hacer manual. claro, Entonces, a medida que la persona toma las fotografías, tiene que ir desplazando al siguiente cuadro. claro. Ah, ya listo, Mateo, entiendo. O sea, es hacer eso, pero con todas las fotos de la muestra, ¿cierto? Exactamente. ¿Cuál puede ser la diferencia? Trabajando un poquito en, en la parte de la automatización del desplazamiento de la muestra, esto la identificación podría realizarse mucho más rápido. Sino que también está la parte de que por el momento se requiere una persona que desplace la muestra. Pero porque uno pensaría, bueno, ¿cuál es la ventaja con respecto a tener, pues de esta técnica con respecto a tener una persona? Es justamente el tema de la fatiga visual. No es lo mismo un laboratorista que acabó de comenzar hace media hora a realizar muestras, te lo aseguro, va a ser mucho más rápido que realizar todo esto de manera digital. Claro, Pero después de trabajar 1 hora, 2 horas revisando muestras, te lo digo por experiencia, porque a mí me pasó justamente, uno no termina viendo nada. O sea, yo después de trabajar alrededor de 45 minutos ya no era capaz de tomar más muestras porque ya no distinguía las cosas. Por cuando tú miras en un microscopio, tienes que hacer un esfuerzo visual un poco grande. Entonces, esa fatiga conlleva muchos errores. De ahí la claro. importancia y la diferencia de utilizar las fotografías. La fotografía no se cansa. O sea, tú lo desplazas, pero la fotografía está ahí. Y el software va a buscar posteriormente la fotografía. Entonces el registro queda. Claro, o sea que sí sería como muy importante pues también hacer una plataformita o algo así que automatice eso, pues la recolección, ¿cierto? Cuando tú hablas de plataforma, ¿te refieres a software o al hardware? Ah, no, al hardware, o sea, como una base que vaya moviéndose para que el microscopio pueda ver toda la muestra o algo así, me Sí, imagino. la ¿Cierto? verdad, pues yo alguna vez había hablado con los profesores, me parecería que sería un proyecto muy interesante para trabajar a futuro. Sí, Ah, pues si bueno. alguien lo quiere trabajar, sí, ahí está la opción de la parte de la automatización del microscopio. Ah, listo, Mateo, muchas gracias. Muchas gracias, Juan.
pregunta. Alonso Restrepo dice, él fue el que preguntó ahorita por las imágenes 3D. Dice, estas imágenes de rodajas se pueden aplicar a los microorganismos para mirar su estructura interna. ¿Cómo se hacen la detección y la dimensión de tumores en la tomografía? Como dijo Mateo, no es posible hacerlo todavía, sería un campo de investigación a futuro. De pronto la diferencia en ese caso es que las imágenes tomográficas utilizan otro tipo de rayos, o sea, utilizan rayos en una frecuencia diferente. Entonces, en ese caso, creo que suelen ser los rayos X. No estoy muy seguro para las tomografías cerebrales. Aquí nosotros estamos utilizando luz del espacio visible, radiación del espacio visible, o sea, luz. Eso simplifica mucho porque no tenemos que complicarnos con rayos X ni todo el tema alrededor de la radiación, pero por ende, pues no podemos ver a través de los microorganismos. Aunque, si me lo... bueno, yo creo que por acá tengo forma de hacer una pequeña demostración. Hay una manera de, por medio de técnicas, de ver justamente el contenido de los microorganismos, la estructura interna. Voy a ver si de pronto se puede hacer aquí. Me disculpas, este es un software de novato. Pues no es un gran programa, pero a través de la detección de bordes se puede determinar justamente creo que es con el laplaciano, se puede encontrar la estructura interna de los microorganismos. No, entonces, Cani. Y de hecho fue algo que me sorprendió mucho de este proyecto, fue ver que a través de estas técnicas podíamos ver, por ejemplo, la estructura interna del microorganismo. Esos son los organelos, por ejemplo, este microorganismo. Pues, y ahí está hecho hacia las carreras. Con un poquito más de paciencia se obtienen mejores resultados. Aquí se ve la pared molecular, donde bueno, la estructura interna del microorganismo, que realmente, aunque nosotros solamente vemos como si fuera un protozoo y que todo se mueve dentro del citoplasma, realmente tiene una pared celular que lo protege. Y aquí se ve la doble pared, además de los organelos internos, algo que no se ve visualmente, pero las imágenes guardan toda esa información. Por eso es muy importante saber qué técnica utilizar para saber qué información se puede extraer de una imagen. Bueno, Alonso dice que muchas gracias y te felicita por ese derroche técnico teórico. Yo también le agradezco a Mateo pues, por darnos este espacio, ¿cierto? Él está en este momento lejos y ocupado y de todas formas sí nos abrió como un campito para podernos hacer esta charla. Ahí hay un montón de cosas de lo que él nombró muy interesantes y también hay espacios para seguir trabajando y seguir explorando. Y recuerden pues que parte del objetivo del Semillero 5 es justamente fomentar esos espacios para que ustedes puedan, o quien quiera trabajar en algún tema de estos, pues lo pueda hacer. Si no hay más preguntas, no sé si Mónica de pronto quiera decir algo más. Sí, bueno, agradecer a Mateo por sacarnos el espacio. Realmente yo me siento muy satisfecha, pues ver Mateo cómo inició en este trabajo que incluso pues inició dudoso, que porque no sabía los conceptos y bueno, verlo cómo hizo esta presentación tan bien hecha, tan clara. Yo realmente pues me siento pues como muy orgullosa de ver todo el avance que ha tenido Mateo y todo el crecimiento profesional que ha tenido y académico que ha tenido pues como con ese trabajo y lo denota pues el hecho de que hizo una presentación muy buena, muy clara, muy concreta y creo que pues para todos nos quedó muy claro pues como los conceptos básicos que usó en el trabajo. Finalizar de pronto con una pregunta más motivacional, Mateo, y es de pronto comentarle a los estudiantes que están conectados aquí con nosotros en este momento, de pronto lo que ha significado para ti haber hecho PAES,
haberte salido un poco del contexto de las asignaturas solamente y a pesar de que de pronto este proyecto te demandó en algunos momentos mucha dedicación, no sé, que le cuentes ya esa parte más personal y de pronto que nos motives un poco a los otros estudiantes que están aquí conectados para que se entusiasmen de pronto a desarrollar algún proyecto, pues como prácticas académicas especiales o como trabajos de grado. Bueno, y respecto a eso, la verdad, yo siempre le doy toda esta recomendación a las personas, a los estudiantes que están comenzando en primeros semestres, a mis amigos y a todo el mundo. La verdad, es estudiar y estar en la universidad no es solamente ir a ver materias. Es muy útil, uno aprende mucho, pero no es suficiente. Realmente yo siento que aprendí y descubrí qué era lo que a mí me gustaba y realmente avancé profesionalmente justamente con la realización de los PAE, los proyectos, de venir a Sincro. Para mí, de hecho, para mí en la carrera es un hito. Todo era como antes de Sincro y después de Sincro. Y entonces justamente a través del grupo pude cambiar muchos paradigmas, desarrollé habilidades que son parte de las habilidades blandas y que es increíble lo importante que es eso en la industria cuando uno va a salir a trabajar. Recuerdo mucho una vez en una actividad de sincro que realizamos justamente talleres de actuación donde te enseñaban a expresarte más en público. Y eso es algo que sirve mucho en la vida. O sea, estudiar no es solamente aprender números, aprender técnicas, teoremas. Es literalmente aprender cómo convivir con los demás, cómo aplicar todos los conceptos que tienes. Y la verdad, pues todo esto me permitió llegar incluso al punto de hacer la doble titulación. Y muchas de las, pues a mí me aprobaron la doble titulación, yo creo que en parte por los proyectos que yo ya había logrado avanzar con Synchro, los conocimientos que tenía, y los invito, literalmente, si pueden, anímense a trabajar proyectos. Ni siquiera, yo por ejemplo, me acuerdo mucho cuando empecé con este proyecto, en la fase uno yo le dije a los profesores, yo no estaba seguro si iba a tener el tiempo y si tenía los conocimientos para hacerlo, pero yo les dije que algo me llamaba la atención y que quería intentarlo. Así que decidí ni siquiera escribirlo como PAE, sino que lo trabajé por gusto con mis compañeros. Y fue, o sea, es increíble, se volvió mi pasión. Había un punto donde yo tenía mis materias, sí, pero yo no veía la hora de que llegara el sábado para trabajar con mis compañeros en el proyecto. Es muy agradable y cuando uno encuentra esas cosas que lo apasionan, la universidad se torna, pues cambia ambiente. Entonces los invito a que se animen a hacer otros proyectos, a mirar otras cosas y a que encuentren su pasión. Dedíquense completamente y siempre hablen con los profesores. No tiene ni siquiera que ser algo académico. A veces puede ser, yo recuerdo que había un compañero que le gustaba la música, a él le gustaba tocar guitarra y quería ver un poquito como, quería como estudiar por su cuenta lo que era toda la parte técnica detrás de su guitarra eléctrica. Pues él habló con los profes y se metió en un PAE justamente para mirar eso. Y yo creo que él aprendió un montón de cosas sobre toda la teoría técnica que está detrás de su pasión. Eso, eso es algo que no tiene valor. Cuando tú aprendes por pasión. Y bueno, de pronto para concluir por mi lado, pues me gustaría también agradecer a los profesores por darme la oportunidad de tener este espacio y también a darme la oportunidad de continuar con el proyecto. La verdad es algo que me atrajo mucho, me gustó mucho y bueno, espero que ellos sigan realizando esta clase de actividades que en un principio fue lo que a mí me motivó a continuar en Syncro y no me arrepiento para nada de haberlo hecho. Gracias, Mateo. Bueno, no sé si prendes la cámara la última vez para verte un ratico. Ya Ah, estás muy lejos. Ya, al menos, no sé si todos prendemos un momentico los que tengan disponibilidad la cámara. Voy a terminar ya de grabar y si qué todos pena. encendemos la cámara.